Hola, regresamos con un nuevo capítulo de Caos y Cosas de Oficina. Ya 4 años haciendo este podcast, donde hemos tenido ya un recorrido, un avance, donde hoy vamos a recordar esos inicios nuestros que hoy nos recuerdan no solamente la evolución, sino también la transformación de varios de los temas que hemos trabajado acá. Y como siempre, saludo a mi compañera y digamos compañera de batalla durante estos 4 años que vamos a cumplir con Caos y Cosas de Oficina. Caterine Saavedra, ¿cómo estás, Kate? Hola, Steffi, feliz de estar aquí nuevamente en los micrófonos y ahora en las pantallas de Caos y Cosas de Oficina, nuestro podcast que este año implementamos y empezamos a hacer también video podcast. Y estamos felices, absolutamente felices, porque decíamos tras micrófonos que estamos con una mujer que desde nuestros inicios conectó con nosotras y ahora en este momento de vida vuelve a conectar. Y de una, quiero hablar de ella sin más preámbulos. Está hoy con nosotros Carolina Angarita Barrientos, quien es una mujer con todos los títulos, cartones del mundo, pero sobre todo con esa calidad humana y esa conexión espiritual que está ayudando a otros a encontrar su propósito. Así que yo no voy a presentarla más, yo voy a darle y la palabra a Caro. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, qué felicidad verlas a las dos, Kate y Steffi. Me encanta estar de nuevo con ustedes y qué increíble que ya hayan pasado 4 años desde que ustedes arrancaron. Felicitaciones. Pues muchas gracias, Caro, y precisamente esa va a ser nuestra primera pregunta. Tú, en ese primer podcast, y para los que no saben, que no creo, ¿quién es Caro Angarita? Pues es una mujer que viene del mundo corporativo, es periodista, al igual que nosotras, pero se ha movido en el periodismo, como les comento, en el mundo corporativo, ha liderado organizaciones súper top acá en Colombia, Google, Discovery Networks, y hace poco ha tomado la decisión de tener su propio, y esto yo no sería capaz de llamarlo un emprendimiento, porque yo siento que esto es algo mucho mayor. Así que quiero que para describir esos cambios, darte la palabra, Caro, y quiero que nos cuentes qué ha cambiado desde ese septiembre del 2020, cuando estuviste en nuestros micrófonos y grabamos ese quinto capítulo de Caos y Cosas de Oficina, a hoy. ¿Qué ha pasado y en qué está Caro? Bueno, en el 2020 ya estaba todavía en el mundo corporativo, estaba en Discovery, manejando la estrategia digital para Latinoamérica y el negocio desde Colombia para 15 países de la red de 14 canales. Pero en mi alma venía sintiendo un llamado. En mi alma venía sabiendo que yo ya debía moverme. Esos llamados que uno siente por acá y uno, ay, no te paro bolas porque estoy muy ocupada, ay, después nos vemos, querido llamado, ahorita déjame concentrarme en esto que estoy muy ocupada estando ocupada. Y decidí no esperar más, no aplazarme más, no poner otras cosas encima mío, sino tomar acción. Esto no es fácil, esto da miedo. Y yo tenía mucho miedo, claramente. Pero hice un proceso, y este proceso no fue desde el 2020, este proceso venía desde el 2014, que me permitió justamente, yo digo, el método Tarzán, Chan, una liana y Chun, agarro la otra. Prepararme, preparar mi marca personal, prepararme todo lo pragmático, ¿no? Prepararme de presencia en redes, preparar otras fuentes de ingreso y si quieren ahora hablamos de eso, pero también prepararme sobre todo desde el punto de vista de mindset, entender el miedo, entender qué había detrás realmente del miedo, que por lo general solo son sombras y no hay nada porque esos escenarios horribles que uno imagina realmente no van a pasar. Entonces me preparé mentalmente, me preparé en lo pragmático y en marzo del 2021 di el salto a seguir ese llamado del alma. Hoy tengo un programa para líderes que se llama LEAD, libres, impactando y transformando, y lead significa también iluminarse, ¿no? Como lead from within, ilumínate desde adentro, desde tu verdad, desde quién eres, y encuentra ese llamado del alma, síguelo y yo te enseño cómo se monetiza el llamado del alma para que puedas vivir desde ahí. Entonces, a eso me dedico hoy, sigo siendo conferencista profesional, todas las semanas doy conferencias a empresas en varios países de América Latina y estoy preparando un nuevo libro para este año. Entonces, en esas estoy. Uy, esa es una buena chiva. Sí, está buenísimo. Yo recuerdo que cuando nosotros tuvimos esa conversación en 2020,
estábamos muy concentrados en lo que tienes justamente detrás tuyo, la magia sí existe, en todo lo que tenía este libro, en todo lo que habías descubierto, y digamos que toda la narrativa que hay detrás de la magia sí existe. Ahí hablabas un poco del potencial que todos tenemos adentro, ya había como un tema del llamado del alma, pero ahorita tú mencionaste algo y es el tema del miedo. ¿Cómo lograste superar esas barreras que a veces nos creamos a través del miedo? No sé si también puede ser un refugio en el que en el que nos metemos para un poco evitar continuar con las cosas. ¿Cómo hiciste para O superarlo? protegernos. Sí, Ajá. claro. Bueno, voy a hablar del miedo para que nos metamos así de cabeza. Lo primero es que hay que entender, esto es una hipersimplificación, pero nos hace fácil entender lo que hay dos tipos de miedo. El miedo, digamos, real, que es cuando mi vida está en peligro, ¿no? Llega aquí alguien, me pone una pistola en la cabeza, ahí hay un miedo real, esa es una emoción básica, humana, innegable. Y luego está el 99.999% de los miedos donde mi vida no está en peligro. Ese segundo set de miedos, a mí lo que más me sirvió entender es que realmente, y ojo a esto, los miedos son únicamente un estado mental. Cuando dije miércoles, o sea, el miedo no es real, no existe, no puedo coger, no está acá, el miedo es solamente algo que está en mi mente. ¡Wow! Y entonces, ¿cómo se creó ese miedo que hoy me paraliza, me angustia, me hace ver escenarios? Pues un pensamiento que trajo otro pensamiento, que trajo otro pensamiento, y cuando menos me di cuenta tenía una película mental de terror ahí y me la creí. Y yo estoy aquí en mi casa, en una silla cómoda, protegida, techo, todo, pero mi mente se fue para esa película y empecé. Entonces, cuando uno entiende que es solo un estado mental, que el único lugar donde está es en tu propia cabeza, y que adivina quién es el dueño de tu propia cabeza, tú, y que Uno adivina mismo. quién creó el miedo y quién, por tanto, puede descrearlo o cambiarlo por otra cosa, tú. Pues el momento que uno asume ese poder que uno dice, que uno tiene, uno dice, wow, entonces si yo lo creé, yo lo puedo descrear. Si está solo en mi cabeza y yo soy la dueña de mi cabeza, pues puedo poner otra cosa en mi cabeza. Entonces, ese entendimiento fue el precursor de la experiencia de salir del miedo. Y ojo, no que no me dé miedo, pero tengo la capacidad ahora de observar, estás con miedo otra vez. Y ahí empiezo a parar un poco el miedo, vuelvo al presente, traigo respiración, digo, a ver, ¿qué es lo peor realmente que me puede pasar? Realmente. Y en ningún escenario es una tragedia. En todos los escenarios hay plan B, hay plan C, hay plan D, hay alguien que lo ayude a uno, lo que sea. Entonces, cuando uno le mete realidad al miedo, cuando uno dice, a ver, ¿cuál es el peor escenario? Se da cuenta que no es tan grave. El monstruo que estaba en la cabeza es como si uno lo pinchara y se desinfla. Y uno, ¿eso era? Bueno, bien. Entonces, eso es lo que te diría. Caro, tú precisamente desde el inicio nos has contado y nos has hablado del llamado del alma, pero aquí hay una pregunta que nosotros nos hacíamos internamente, nosotras dos, y dijimos, la pregunta es clara y contundente. Caro, ¿cómo realmente identificar un llamado del alma y no confundirnos con un simple deseo, un anhelo? ¿Cómo? Bueno, lo primero es, hay un montón de señales que te están mostrando cosas que normalmente ignoramos. Hay señales internas, te las da tu cuerpo. Pues, por ejemplo, ay, me duele el cuello, me duelen los hombros, la espalda, ¿no? ¿Qué cargas pesadas te pusiste y no deberías estar cargando? Por ejemplo, ay, me duele el estómago, se me inflama. ¿Qué cosas que estás viendo no estás digiriendo? No, es que no puedo con las rodillas, las piernas, temas de flexibilidad, sientes que te están imponiendo cosas que no son para ti. Hay un montón de señales que el cuerpo mismo nos da, se llaman las señales internas, que si paramos y nos observamos, en vez de seguir ignorando el dolor o normalizándolo o empepándolo, y nos hacemos las preguntas claves, empezamos a encontrar respuestas. Luego están las señales externas. ¿Qué está pasando? Hay cosas que uno le fluyen y increíble, y hay cosas que pum, no sale, pum, no sale, pum, no sale. De todas esas señales, las internas y las externas, todas esas son tu alma las que las está creando para que tú veas lo que tienes que ver. Entonces tu alma te llama y te empieza a mostrar señales para que tú como que despiertes y digas, wow, pues por ahí no es. Entonces ese no es el camino. Entonces, lo primero es que tu alma sí te está hablando,
y te está hablando y te está mostrando cosas a través de tu cuerpo y a través de lo que está pasando en tu ambiente, en tu trabajo, en tu pareja, en tus relaciones, en tu salud, etcétera, etcétera. Entonces, el alma nos está hablando. Entonces, eso no es un anhelo, hay señales claras de qué te duele o qué te está pasando. Número 2, la herramienta más poderosa es el silencio. El silencio en tiempo presente. No es voy a hacer silencio y chévere, apago la radio, apago el celular, me encierro en un cuarto y de repente la mente, pum, se fue para el pasado, pum, se va para el futuro. No, no, el silencio es aquí y ahora. Atención a mí, atención a mi corazón, ¿no? Para técnicas de coherencia fisiológica, ¿no? Entonces, y empiezo, y a mí me encanta el ejercicio del cuaderno de escribir. Empiezo a escribir y entonces uno permite que el cuerpo, que el cerebro, que la mente te empiece a dar respuesta. Estoy en silencio, me concentro en el presente, voy a la respiración, que es gratis, 7x24 disponible, y empiezo a hacerme preguntas claves. ¿Qué es lo que mi alma me está diciendo? ¿Cuál es el camino que debo tomar? Y escribo, me permito escribir todo lo que me llegue. Al principio esto parece como loco, uno escribiéndose uno a uno, cosas disparatadas, pero de repente todo empieza a coger forma y empieza a ordenarse. Este mismo ejercicio se puede hacer en una conversación con Dios, una carta a Dios. Si uno cree en Dios, Dios, échame una mano. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué paso debo hacer? Y permitirse que uno vaya escribiendo. Y en la medida que uno va escribiendo es increíble lo que empieza a aparecer en el papel, porque es que sabemos todas las respuestas, porque es que estamos conectados con Dios y Dios nos las manda. Y si no creemos en Dios, igual funciona, no pasa nada. Entonces es conectarse con ese sabio o sabia interna, con ese poder más allá del corre-corre y del mugre mental, de la repetidera, los pensamientos y abrir un espacio, meterse y permitirse encontrarse esa sabiduría para responder. Y ahí vas a encontrar que quizá ese llamado toca con algunos deseos o anhelos que hayas venido teniendo. Quizás sí. Quizá encuentras que detrás del anhelo, voy a poner un tema fácil de explicar, no sé, de un carro nuevo o de una casa nueva, haya una razón que tenga que ver con algo que te está llamando tu alma y detrás de esa razón haya otro y detrás de esa razón haya otra y al final encuentres, muchas veces uno encuentra cosas que tienen que ver con la niñez de uno, que tienen que ver con, no sé, si uno fue ignorado, maltratado, bulleado, violado, y de repente uno dice, tengo una necesidad irrefrenable de contarle al mundo mis aprendizajes, de decirle al mundo cómo se supera esto, de reivindicarme en tal tema. Entonces esos llamados del alma que uno dice, no, voy a ponerla fácil, quiero tener más dinero. Ah, ¿para qué quieres tener más dinero? Para poder viajar. Ah, ¿para qué quieres viajar? Ah, para tener unas experiencias interesantes. Ah, ¿para qué quieres tener esas experiencias interesantes? No, porque quiero ser feliz. Ah, porque quiero ser feliz. No, porque es que si yo soy feliz, mis hijos son felices. Ay, ¿para qué quieres que tus hijos sean felices? No, para que crezcan, no sé cómo. ¿Y para qué quieres eso? Ah, porque es que cuando yo era chiquita, yo no pude tener eso. Entonces, siempre que uno baja, se supone que hay 7 niveles de profundidad, uno se encuentra la verdad. Entonces, claro, todos pasamos por experiencias que no nos gustan. No hay quien pueda decir, no, el 100% de lo que ha pasado ha sido lo máximo. No, todos pasamos por cosas que no nos gustan, pero todo tiene una razón de ser y todo está conectado con ese plan del alma que hacemos antes de nacer. Y entonces por eso vivimos esto, porque gracias a que viví esto, hoy puedo enseñar esto. La frase dice, your mess is your message. Eso que te jodió se puede convertir en tu mensaje. O yo digo, your mess is your legacy. Eso que te jodió se puede convertir en tu legado. Es muy poderosa por eso. Bueno, Caro, tú empezaste esta conversación con algo muy importante y es el tema de la libertad. Y de hecho, cuando revisé el LinkedIn que tienes actualmente, que es muy distinto al que veíamos hace 4 años, dices dueña de mi propia libertad. Eso es lo primero que describes en, digamos, en las descripciones breves de lo que nos estamos dedicando hoy en día. Yo quiero que me definas esa palabra libertad. ¿Cómo lo ves tú? Porque eso es algo muy subjetivo, ¿no? Pero también puede servirnos mucho ese entendimiento para poder aterrizarlo. La libertad tiene que ver con ser tú misma. Eso es, ser tú misma, no el tengo que, no el debo, no el este personaje para caer bien, no aquí me tengo que poner a esta pinta porque es que si no, no me acepta este grupo social, yo tengo que hacer este curso porque es que si no, no valgo, yo tengo que ser la más pila porque es que entonces si no, no sé cuántas. Entonces el tengo que, el debo, el toca, son prisiones.
Y la libertad verdadera tiene que ver con ser tú misma, ser quien eres, en cualquier circunstancia, porque es que tú viniste al mundo a ser tú, no a ser nadie más. Entonces, para mí, esa es la libertad. Y desde ser yo, elijo. Elijo, claro, hay cosas que si no le pago impuestos a la DIAN, obviamente. Elegí eso, no lo elegí, no lo elegí, o sea, eso es algo que me llegó. Sin embargo, yo elijo estar en paz, elijo quererme y entonces le entro y le pago los impuestos a la DIAN. Y así, entonces es la elección de la vida que vives, que es una elección que ocurre en tu cabeza, que tú la decides, que tú la vives. La diferencia entre decidir y elegir es que la decisión es más racional, es lógica, menos, ventajas, desventajas. La elección es emocional, está acá. Entonces tú eliges y tú decides vivir la vida que tú quieres. Claro, hay cosas que no nos gusta, pero elijo en vez de quejarme, en vez de decir por qué me toca esto, en vez de decir me tocó resignarme, elijo aceptar, encontrarle la belleza, encontrarle la alegría y experimentarlo completamente diferente. Y eso, hermosas y hermosos que nos estén escuchando, es libertad. La libertad de ser tú. A eso me refiero, aunque soy la CEO de mi libertad. Caro, mira, yo creo que estás viendo la cara de Steffi y mi cara con una sonrisa gigante, porque con esta respuesta, ¡puf! Mira, nosotras estamos pensando, ¿será que libertad es las personas que quieran salir de sus trabajos y ser dueños de su tiempo y administrar su agenda? ¿A qué hará referencia realmente, Caro, con el tema de libertad? Y cuando nos hablas tan puntual de esto, de tener la libertad de ser nosotros mismos, de elegirnos a nosotros, creo que cambias totalmente la perspectiva y automáticamente vengo a la siguiente pregunta y es precisamente, vamos lo teníamos planteado como una pregunta ácida y es, ok, ¿y a qué tenemos que renunciar para poder vivir en libertad? ¿Qué tenemos que dejar para realmente ser dueños, en este caso, con la explicación que nos das de nosotros mismos y responsables de nosotros mismos? Mira, esa es una pregunta muy poderosa y te la voy a responder de 3 ángulos diferentes. La primera es, Michelangelo cuando hizo el David, cogió un bloque de mármol que otro escultor había tratado de trabajar y no había podido hacer nada. Se quedó viendo el bloque de mármol, lo miró por un lado, lo miró por el otro y luego se sentó a esculpir e hizo la obra máxima reconocida mundialmente en escultura, que es ese David perfecto, que se le ven las venitas de la mano, que es impresionante, las facciones. Y cuando le preguntaban a Michelangelo cómo lo había logrado, porque ni siquiera él hizo la escultura en yeso para probar, él dijo, solo le quité al mármol lo que le sobraba. Y esa es la primera manera de responderte. ¿Qué sobra en tu vida realmente? ¿Qué es eso que no es la perfección que eres, el amor que eres, la belleza que eres? La segunda manera de responderte es un ejercicio personal que yo hago varias veces al año, por lo menos 4 o 5. Y es, voy mirando mi agenda y veo qué hay en mi agenda. Porque a veces uno se llena de cosas que no. Y entonces yo tengo un pie, un círculo, y entonces el círculo tiene una línea en la mitad, y la mitad de ese pie es mi disfrute, mis viajes, mi familia, mis lecturas, mis retiros, mis cursos, mi salud, mi alimentación, la mitad soy yo en mi disfrute y la otra mitad soy mi disfrute desde lo que hago para generar ingresos, digamos. Entonces, si yo veo que en mi agenda hay primero un desbalance en eso, tomo correctivos. Segundo, si yo veo que en mi agenda, por ejemplo, en la parte de qué estoy haciendo que no está alineado con mi llamado del alma, tomo decisiones. Yo he renunciado a juntas directivas, he renunciado a consejos asesores. Entonces, eso es un ejemplo porque yo estoy acá, pero seguramente ustedes que son más chiquitas y todos los que me estén oyendo, quizá la mayoría sean más jóvenes, hay renuncias que pueden hacer. Hay renuncias que uno puede hacer y delegar, hay renuncias que uno puede hacer reduciendo el tiempo, hay renuncias que uno puede hacer porque se quiere uno mucho y se pone por encima del uso del celular, reducir el número de horas que uno esté pegado al celular, a redes sociales, a lo que sea, es un regalo que uno se da. El día que uno deja el celular en la casa, al principio le da un ataque cardíaco porque dice, ¿cómo voy a vivir sin mi celular?
y a las 3 horas está en un estado de felicidad que no entiende por qué, porque estamos soltando una esclavitud. Entonces, la segunda manera de responderte es decir, ¿cuál es tu pay? ¿Cuál es tu pay? Y va a haber cosas en ese pay que como te decía, pagarle a la DIAN, yo no la elegí, pero entonces, ¿qué hago con ese pedacito del pay que dice trámites administrativos, que dice trámites operativos que tienes que hacer? Entonces, ¿cómo le encuentro la belleza y cómo le encuentro la alineación de eso con lo que sí es mi placer y mi disfrute? Entonces, ¿cuál es el pay de la vida? Que cada cual haga su pay, vea qué quiere meter, cómo lo quiere meter y se vale, o sea, todos los países se valen, es una elección libre, pero luego hay que honrar ese país en la agenda. Y siempre se van a terminar colando cosas, entonces hay que ser conscientes que se colaron, por eso es importante hacer varios puntos de chequeo en el año para ver qué se coló y qué decisión toma. Y la tercera y última manera de responderte es, que está muy alineada con las dos anteriores, es cuál es el Pareto de tu vida, ¿no? La teoría del Pareto nos dice el 20% de los clientes nos traen el 80% de los ingresos. Y la pregunta es, ¿cuál es el 20% de cosas de tu vida que te van a traer el 80% del resultado? Enfócate en esas. Y el resto, empieza a soltar, empieza a delegar, empieza a entregar, toma decisiones o empieza a mirarlas de una manera diferente. Entonces, 3 maneras diferentes. Suelta lo que le sobra a esa piedra para que salga la escultura perfecta. Haz el pie de tu vida, puntos de chequeo y hónralo con tu agenda. Toma decisiones y muy alineado con lo anterior, encuentra tu Pareto y que de ahí salgan acciones diferentes. Claro, creo que ahorita Steffi precisamente va a hacer una pregunta y a esa pregunta yo me quiero sumar y es, siento no, me estás hablando y la vida me está entregando un mensaje porque exactamente esos puntos que estás diciendo hoy, me los dijo ayer mi coach, e hicimos el ejercicio tal cual de la agenda y cuáles son esa distribución de los tiempos. Y bueno, definitivamente la vida y la magia te habla. Steffi. Cuando algo se repite se llama una señal. Y es una Exacto. Exacto. señal que tú creaste porque necesitas entender algo y tomar acción. Yes. Exacto. Yo sí, yo voy como muy alineada a esto que llamamos el llamado del alma, cómo se complementa también con el tema de monetización. Eso me parece muy importante, lo mencionabas en un inicio, ahorita con el PAI también lo entiendo. Está muy bien que hagamos cosas que nos nacen, que van alineadas a nuestro propósito, pero también hay un momento en el que esto también nos tiene que permitir, pues, sobrevivir. O sea, es de una u otra forma nuestro sistema. Entonces, Sí. ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo Y llegaste que también sea a ese suficiente. punto de entendimiento? Pero Ujú. entonces puedo cambiar el lenguaje, ni sobrevivir ni suficiente. Ok, Es Ok, vivir a plenitud. Es exacto, mucho más exacto. que el mínimo para ser considerado suficiente. Primero que todo, perfecto. lo primero que tenemos que entender ahí es que es un derecho natural de nacimiento. La abundancia es un derecho natural de nacimiento. Quiero que lo veamos un segundo desde la lógica porque la abundancia cambia cuando yo cambio acá. Esto está probadísimo. Entonces, necesito que entiendan esto de la lógica. ¿Quién nos creó a nosotros? ¿Quién creó a los seres humanos? Uno Dios, dice, la vida, una energía suprema, Exacto. Dios, algo una inteligencia superior a nosotros, el universo y sus fuerzas misteriosas que no terminamos de entender, whatever, no importa el nombre que le pongamos, yo le pongo el nombre de Dios. Dios es un ser perfecto y un ser perfecto por pura y sana lógica no puede crear nada imperfecto. La perfección solo crea perfección. Entonces, por definición, un ser perfecto crea perfección. Entonces, si fuimos creados por un ser, una inteligencia superior, Dios perfecto, quiere decir que dentro de nosotros, en esencia, la verdad es la perfección. Y en esa perfección, ojo que después hablamos que cometemos errores y lo que quieran, pero en esencia, hijas de Dios, en esencia, criaturas de esa inteligencia superior, somos perfectas. Y en esa perfección no cabe la escasez. Esa perfección es con abundancia. Entonces, primer concepto que tenemos que entender, la abundancia es el derecho natural. Segundo concepto que quiero traer aquí a la mesa y vamos a construir sobre la pregunta de Steffi. Segundo concepto es, nadie tiene que tener menos para que otro tenga más,
porque la capacidad de generar abundancia es ilimitada. Ilimitada. La capacidad de los seres humanos de generar abundancia es ilimitada. ¿Por qué dos personas, una vecina al lado de otra, en la misma zona de dificultades económicas, casa en la montaña, piso de arena, paredes de lata, por qué dos en las mismas circunstancias económicas, uno de repente se convierte con el paso del tiempo en un gran o una gran empresaria y el otro repite ese esquema? ¿Por qué si ambos vinieron del mismo lugar? Porque algo pasa adentro de uno que le permite tener lo suficiente para salir adelante en su mente y construirlo afuera. Todo lo que está creado afuera primero se crea en la mente. Y el otro quizá, y aquí no hay juicio, se queda repitiendo eso que aprendió que era su destino y que era su vida y que era la pobreza y que eran las dificultades y que aquí no se puede y se siente víctima del mundo, víctima de las circunstancias y repite generación tras generación. Entonces, segundo concepto súper importante en el tema de la abundancia es la capacidad de creación ilimitada. Tercero, y voy ya entrando más al grano en la pregunta de Steffi. A nosotros, entre las miles de mentiras que nos dijeron era que el servir era desinteresado y que por tanto estaba mal recibir dinero por eso. Mentira. Claramente el servir lo hacemos desde el amor y lo hacemos desinteresadamente, pero en absoluto está mal que recibamos y nos conectemos con esa abundancia que es nuestro derecho natural por ser creaciones divinas, hijas de Dios, hechas a imagen y semejanza. Dios es abundante, el universo es abundante, la inteligencia superior es abundante. Entonces, ahí hay una mentira que nos echaron. Claramente es una delicia servir. Todos venimos al mundo a servir, cada uno desde su manera. Claramente servir es una delicia, nos llena de felicidad y somos abundantes en felicidad, pero también somos merecedores de la abundancia en todos los demás términos. Entonces, si yo rompo eso del que el servir viene con la pobreza, porque me doy cuenta que es una contradicción, que es un absurdo, que la pobreza no es de Dios, y me doy cuenta de la mentira que nos echaron, digo, wow, yo quiero servir al mundo y soy merecedora per se, por ser yo, por ser hija de Dios, de la abundancia. Entonces, tercer concepto fundamental, somos merecedoras de recibir. Cuarto concepto fundamental, el dinero, como el resto de las cosas del universo, es energía. Si pudiéramos ver el universo como es, solo veríamos energía, ¿no? Solo está clarísimo por los físicos. El dinero es igual energía como todo. Y es una energía como todo que resulta, es decir, es consecuencia, es un fruto, es un resultado de una acción que hice, que a su vez es el resultado de una emoción que tuve, que a su vez es el resultado de un pensamiento. Entonces, si yo tengo el pensamiento de esa cantidad de mentiras, es que el dinero no crece en los árboles. Mentira, vaya y baje 3 cocos y véndalos y verá cómo se convierte en plata. Si yo creo que es que el dinero solo se consigue sangre, sudor y lágrimas, y me meto en esa película y me meto sangre, sudor y lágrimas, y no me doy cuenta que es posible de otro lugar de fluidez, donde las puertas se abren, que fue todo lo que hablamos cuando hablamos de la magia. Si yo sigo en esa película del dinero asociado al sufrimiento, al sudor de la frente, a la lucha, al esfuerzo, y me identifico con una guerrera y una luchadora, pues ¿cómo voy a vivir en un campo de batalla viendo luchas todo el tiempo? Entonces la desidentificación del dinero con esa connotación de sufrimiento y la nueva identificación con abundancia de la que soy merecedora, también empieza a cambiar en mi mente, en mi cerebro, nuevos caminos neuronales se crean y empieza a generar que mi cerebro mismo me traiga nuevas ideas de cosas que yo no había visto. Entonces voy a aterrizar un siguiente nivel. Steph, Kate y todos los que estén oyendo. Tu llamado del alma viene con abundancia. Y una de las expresiones de la abundancia es el dinero. Si tienes un mensaje que compartir al mundo, te apasiona ese compartir ese mensaje, te has preparado, tienes la experiencia porque lo viviste en carne propia, eso se puede monetizar siendo conferencista, siendo mentora, siendo consultora o consultor, se puede monetizar a través de libros, se puede monetizar a través de cursos online, de programas de mentoría online. Hay cientos de maneras de monetizar tu conocimiento, tu historia, tu experiencia, porque te lo mereces. Y cuando das valor, valor real,
valor de verdad, la gente lo aprecia, la gente lo paga, feliz. Es más, el dinero que uno pone para aprender, por ejemplo, en un curso virtual, se convierte en el mejor coach. Claro, como puse dinero, ahora sí voy a poner atención. Ahora sí voy a conectarme a las mentorías. Ahora sí voy a hacer los ejercicios. Ahora sí me voy a meter de cabeza. Entonces, mi dinero fue mi coach, el mejor coach del mundo. Me obligó a mí misma a hacer algo que si no hubiera pagado, hubiera aplazado, hubiera pospuesto, no tengo agenda, no tengo tiempo, soy muy ocupada. Entonces, bienvenido el uso de la energía que es el dinero para beneficio mutuo. El otro día oí a una persona experta en ventas y dijo, es que yo no soy vendedor, yo soy gestor de cambio. Soy gestor de transformación. Cada vez que la gente me paga y yo le entrego valor, esa gente se transforma. Entonces, bienvenidísimo el ver la monetización como una bendición mutua para quien paga, para quien recibe. Buenísimo, Caro. Has mencionado en varias oportunidades la palabra ser mentor. E incluso también en tu descripción, tú hablas y te describes como mentora de libertad y de transformación humana. ¿Qué es ser mentor para Carolina Angarita y por qué mentora de libertad y transformación humana? Listo. Entonces, la diferencia entre un coach y un mentor es que el coach estudia coaching, tiene unas metodologías de coaching poderosas y practica eso. Muchas veces la gente confunde. ¿Cuál es un mentor? Un mentor es quien ha vivido, quien ha tenido la experiencia, quien ha pasado por ahí y desde ese lugar de haber pasado, de haber vivido, de haber solucionado retos, de haber superado obstáculos, desde ese lugar, no que a uno no le falte por aprender, qué delicia aprender y todos los días hay cosas por aprender, pero es desde ese lugar, desde donde puedes acompañar, guiar, apoyar gente que está pasando por donde tú ya pasaste. Entonces, ese es un lugar que no es un lugar de dar consejos, es un lugar de cuestionar porque tú ya pasaste por ahí. Ese es el lugar de la mentoría. ¿Por qué soy mentora de libertad? Porque soy mentora para acompañar personas a que encuentren quiénes son, en verdad, que se encuentren consigo mismas, que se suelten de capas, de personajes, del tengo que, del debo, es que hice esto porque mi familia, es que mis papás me dijeron, es que la sociedad, es que me metí a esta carrera porque daba plata y no soy feliz. Entonces, que suelten, empiecen a soltar, empiecen a encontrar, ¿y tú quién eres? ¿Y quién eres de verdad? ¿Y qué querías hacer cuando eras niña? ¿Y qué, con qué te conectas? ¿Y qué te apasiona? ¿Y qué podrías hacer sin que te paguen? Ahí se encuentra la libertad. Y eso genera, obviamente, un cambio, una transformación. Entonces, soy mentora porque guío, acompaño, apoyo a gente que está por donde yo ya pasé, lo hago cuestionándolas con preguntas para que encuentren sus propias respuestas, para que se encuentren a sí mismos, para que puedan ser libres y elegir la vida que quieren desde ahí. Y esto evidentemente implica que van a transformarse, que van a cambiar, que van a crecer. Buenísimo, estos momenticos donde ya vamos como concluyendo un poco también en lo que estás, entendiéndolo un poco más. Y tal vez si hace falta ser un poco más específicos, que sea este el espacio, Carolina, para que nos cuentes eh, qué es Lead Club y qué es Forja, ya para que todos tengamos esa claridad de todo esto que nos has contado, cómo se traslada a estos dos nombres y ya nos definirás tú cómo los ves y cómo los has concebido. Perfecto, entonces voy a hablarte de LEAD. LEAD es un movimiento, queremos ser el movimiento número 1 en Hispanoamérica de líderes que impactan y transforman desde su libertad. Entonces, LEAD es un movimiento. El movimiento arranca con un programa de 12 meses que te lleva de dónde estás, quizá oyendo ese llamado y no entendiendo a qué te llama, a poder entender a qué te llama y aprender a monetizar. Esa es la transformación. ¿Estás sintiendo una llamada? ¿Tienes susto de hacer cambios porque te mueres de miedo del tema económico o del juicio social o de la reputación o de perder tu identidad que hiciste? Aquí te acompañamos en 12 meses a moverte de ese lugar hasta donde encontraste tu llamado, gestionaste tus miedos, te lanzaste a ser quien viniste a ser y te enseñamos cómo se monetiza eso. Ese es el programa de Elite. Es un programa para líderes que están donde yo estuve, les fascina generar impacto, transformar vidas y quizás
no saben cómo hacerlo. Gente que quizás esté en las posiciones más arriba del mundo corporativo, que haya hecho check, 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 ya multipliqué las ventas, ya crecí y no quieren llegar al cielo a que San Pedro le diga, bueno, mijita, mijito, ¿tú qué hiciste? Ah, no, pues yo multipliqué el retorno sobre la inversión y el EBITDA de la empresa. No, no, no quieren llegar a eso. Entonces están sintiendo un llamado a dejar huella, a dejar legado, a servir. Entonces esas personas que están donde yo estuve hace unos años, esas personas las traigo y les ofrezco, número uno, un método. Es un método de 5 pasos, estructurado, organizado, basado en ciencia. Mi partner en este proyecto es Belén Gomila Serra, terapeuta española, más de 30 años de experiencia, PhD, una genio, ex coach del Barça Fútbol Club, de músicos famosos, de varios equipos de élite. Ella es mi partner y con ella le dimos una solidez brutal al método. Entonces, primero tenemos un método, acceso 7x24 a la plataforma para que la gente la haga a su ritmo. Viene con guías de acción, con películas, con meditaciones, con música, con todo. Ese método además lo acompañamos con sesiones de coaching individual, un coaching que se llama de expansión para que expandas esa luz que eres, esa verdad de ti. Y lo acompañamos con coaching grupal cada 2 semanas. El coaching grupal es muy poderoso porque lo que le pasa a una, de repente le pasa a los otros. Y claro, menos mal habló él, menos mal habló ella, porque entonces yo no me atreví a decirlo, es lo mismo, yo ni entendía qué me estaba pasando y es lo mismo. Entonces, pilar número 1, el método, se llama el método del plan A, para dejar de vivir en plan B y entrar en plan A. Segundo gran pilar, el segundo gran pilar son las masterclasses. Cada 2 semanas tenemos los martes, masterclasses de bienestar, por si no estás bien con tu cuerpo, con tu energía, con tu sueño, con tu alimentación, pues te vas a retrasar en seguir ese llamado del alma y de mentalidad, porque repito, este es el lugar desde donde se origina absolutamente todo. Y los jueves tenemos masterclasses de todo lo que es monetización, marca personal, manejo de redes sociales, cómo hacer conferencias exitosas, vincularte a la red de conferencistas, cómo sacar un libro, cómo hacer que el libro sea un bestseller, cómo generar un programa digital. Vamos muy profundo en tema digital, cómo aprovechar esas redes para tener clientes internacionales, cómo facturar en dólares, cómo crear empresa en Estados Unidos, todo lo que es monetización y de ahí para allá, uso de inteligencia artificial, todo lo que es monetización los jueves. Pilar 1, método, pilar 2, masterclasses. Y el tercer y último pilar para nosotras es el más importante y es el pilar del movimiento, de la comunidad. Las mujeres que están en el Club LIT y acabamos de abrir para hombres también y ya tenemos los 2 primeros hombres, quienes están ahí, los líderes LIT, son personas que se apoyan desde el propósito, desde el corazón, desde el llamado, se contratan entre ellos. Y hay unos líderes y unas líderes que tienen unos cargos, wow, dueños de empresas, presidentes, vicepresidentes, miembros de junta, wow. Entonces se contratan entre ellos, se apoyan entre ellos. ¿Quién hace que un libro sea un bestseller? La comunidad. ¿Quién hace que fulana, sutana, mengana empiece a ser contratada para conferencias? Los miembros del club, del movimiento. Entonces el tercer gran pilar es eso. Y hacemos un viaje internacional al año. Este año va a ser del 28 de abril al 2 de mayo en Panamá. Y hacemos un gran evento donde se les da tarima en alianza con medios, transmisión en vivo, lleno el escenario de gente 1A para que esas personas tengan visibilidad y se acelere su proceso de monetización desde su mensaje, desde su propósito. Entonces, esos son los 3 pilares: método, masterclasses y el movimiento y el poder de la comunidad, viajes internacionales y un gran evento con altísima visibilidad. Y Forja El poder del marcado. networking, claro, el poder del Wow, networking sí. y el abordaje integral. Totalmente. Y Forja lo dejamos parqueado unos mesecitos, estamos ahorita concentradas Ah, en... bueno, pero Bueno, igual para los que no sepan, también es un espacio especial que tiene Caro, un espacio pues que yo he visto en fotos, divino, y bueno, tiene unos espacios de reencuentro con uno mismo y demás, pero entonces Caro nos contará en la próxima invitación cómo va Forja. sí, igual en los viajes internacionales que hacemos en LIT, dejamos un día para hacer un proceso más. LIT, en los viajes tenemos un día súper racional, técnica, metodología, monetización, ABC, conocimiento profundo. Un segundo día trabajamos fuertísimo mindset, fuertísimo ejercicios poderosísimos, uno le cambia la visión, la perspectiva, entiende lo que no entendía desde uno mismo adentro. Y el tercer día es más espiritual, si se quiere, donde trabajamos transformación a nivel espiritual. Entonces, igual lo hacemos en LIT. En LIT, buenísimo.
Yo Buenísimo, voy a Caro. contar algo súper particular que está pasando ahora. Yo vivo en Cartagena y acá al mediodía hace un sol terrible y yo no sé si se ha escuchado en la grabación, pero está venteando, pero con una fuerza que ustedes no se imaginan. Y yo creo, no, yo tengo mi parte mística en las dos invitaciones que hemos tenido con Carolina y es que han sido súper oportunas, que han llegado en el Sí, momento en que necesitamos tal escuchar cual. y han sido muy fuertes y muy poderosas. Entonces, Mm, sí, para mí, yo soy un poquito mística y yo también de acuerdo. este tipo de cosas a cosas muy buenas. Somos energía. Somos energía. Yo me acuerdo que en esa primera sesión con Caro se me salieron las lágrimas y ahora qué lindo, Steffi, que puedas sentir toda esa energía y Caro, gracias a ti por tu generosidad en todo sentido, conocimiento, tiempo, disposición, esa posibilidad de tener ese acceso contigo, siendo la mujer tan grande y poderosa que eres. Gracias porque eres un ejemplo para muchas que estamos ahí detrás, viéndote atentamente todos los días con cada post que haces. Eh, yo te admiro de todo corazón, te bendigo y deseo que te vaya excelente. Recibo esto con el corazón abierto y anhelo de todo corazón que para todos nuestros oyentes de Caos y Cosas de Oficina esto toque su alma y su corazón. Hermosa, qué palabras tan divinas. Gracias. Recuerda que vemos el mundo no como es, sino como somos. Cada cosa que ves en mí es algo que tienes en ti. Entonces quiero que lo reconozcas y te agradezco tu generosidad. Y mi Steffi, ese viento son señales. Aquí las tres creamos este podcast. Ustedes crearon el podcast, pero las tres creamos este encuentro y las tres tenemos una razón del alma para estar aquí y ese viento seguramente te está confirmando a ti cosas que es importante para que tú las veas, que tu alma te está diciendo, aquí estoy, Steffi. Muchísimas gracias, Caro. De verdad, como siempre, es muy, 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 muy fuerte lo que tú dices. O sea, yo no en cada palabra, cada cosa que pones en el camino, la rigurosidad también. Yo creo que es muy importante. No solamente es hablar desde el alma y en palabras, sino también en hechos y en cómo llevarlo a la práctica. Eso me parece súper valioso de cada encuentro que tenemos contigo y cada que tenemos oportunidad de estarte viendo en redes sociales. Muchas Hermoso. gracias. A ustedes dos, infinitas gracias. Sigan para adelante con ese podcast, crezcanlo mucho y sigan acompañando y guiando a tantas personas con todos los mensajes. Abrazos hermosos. Gracias, Caro. Steffi, te Vale. doy la palabra para que cierres y Bueno. despidas. No, pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este podcast, estos primeros de 2024. Estamos muy contentas, vienen muchos más invitados y con este enfoque especial que le queremos poner este año, que es ese descubrimiento, esa voz que todos llevamos dentro, cómo la despertamos y cómo también ejecutamos planes que nos lleven a ser más felices con lo que hacemos. Esa es la idea. Nos vemos pronto entonces. Un abrazo, chao. Chao, abrazos, cuídense.